Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar con la primera clase del módulo de autoinmunidad para CGI. En esta clase, que es la introductoria, recorreremos lo que tiene que ver con la confección de la historia clínica, desde el síntoma, abordar el diagnóstico, aprender a confeccionar un balance lesional clínico y paraclínico que nos permita, como herramienta fundamental, no solo elaborar el diagnóstico, sino después también plantear la conducta terapéutica. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades crónicas, inflamatorias, donde la patogenia aún permanece desconocida, y si bien el término autoinmunidad es un concepto conocido ya desde el año de 1950, en el siglo XIX el inmunólogo alemán y premio Nobel Paul Ehrlich acuñaba el término de horror autotóxico para hablar de la autodestrucción inmunológica, es decir, para hablar de la pérdida de la autotolerancia, es decir, de el desconocimiento de lo propio, lo que autores más contemporáneos lo mencionan como el enemigo interior, ¿sí? En la patogenia de las enfermedades autoinmunes confluyen factores genéticos ambientales en un individuo con pérdida de la autotolerancia. Es así que en realidad los factores que configuran la patogenia es multifactorial. ¿Y qué es lo que lleva a que el sistema inmune desconozca lo propio e inicie un ataque a los tejidos? Es un área que todavía está en investigación, pero sí sabemos que es necesario la confluencia de varios factores para que suceda la enfermedad. Es decir, factores genéticos, epigenéticos, hormonas, factores del ambiente como un virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, el VIH, el Helicobacter pylori, los cambios en la microbiota del huésped, los rayos ultravioletas, el hecho de que aparezcan neoantígenos o antígenos ocultos frente a una lesión tisular. Eso hace, ¿verdad?, que todos estos en un individuo susceptible a la pérdida de la autotolerancia suceda la enfermedad autoinmune. Y todos estos son necesarios, pero no son suficientes por sí solos para que una enfermedad autoinmune ocurra. ¿Y hacia dónde caminamos con las enfermedades del sistema inmune? Tenemos enfermedades del sistema inmune en menos y algunas enfermedades en más, que son las que nos ocupan hoy. Y esto es un espectro entonces de enfermedades donde tenemos en menos las inmunodeficiencias en más las enfermedades autoinflamatorias, cuando lo alterado es la inmunidad innata, y las enfermedades autoinmunes cuando lo alterado es la inmunidad adaptativa. Y todas ellas son un espectro de enfermedades que a su vez tienen varios puntos de intersección y pueden estar todos juntos. ¿Cómo clasificamos a las enfermedades autoinmunes? Están aquellas enfermedades que comprometen un único órgano, que son las llamadas enfermedades autoinmunes organoespecíficas, como la tiroiditis, la enfermedad de tiroiditis Hashimoto, enfermedad de Graves-Bácedo, la diabetes, la enfermedad celíaca y otras que ustedes pueden ver allí en la tabla, y enfermedades que comprometen más de un órgano, que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica. Ustedes van a tener clases de alguna de estas y son las que hoy nos ocupan en esta clase introductoria. Existe una clasificación, ¿verdad?, de enfermedades autoinmunes sistémicas, pero es importante decir que esta clasificación tiene muchas veces que ver con criterios que son clasificatorios propuestos por la comunidad científica para homogeneizar la población y para realizar estudios epidemiológicos. Lo que sucede es que en la práctica clínica diaria muchas veces podemos hacer diagnósticos sin que los pacientes cumplan los criterios clasificatorios. De todas maneras, en el espectro tenemos en un extremo aquellas pacientes que tienen ciertos síntomas y signos de enfermedad autoinmune. Nosotros le decimos tienen como un olor a enfermedad autoinmune, pero no cumplen ninguno de los criterios clasificatorios, y son los que llamamos enfermedad indiferencial tejido conectivo. Y en el otro extremo están los que cumplen más de 2 criterios clasificatorios, que son los que llamamos síndrome de solapamiento. Y en todo ese espectro tenemos al resto de las enfermedades autoinmunes sistémicas primarias, como mencionamos recientemente. ¿Y cuándo sospechamos una enfermedad autoinmune sistémica? Bueno, existen, ¿verdad?, manifestaciones clínicas y de laboratorio que la puedan sugerir. Hay lesiones cutáneas que son específicas de muchas de ellas y otras que también nos pueden poner en la pista de pensar en que la causa pueda ser inmunológica. Úlceras orales recurrentes es uno de los síntomas que muchas veces se presentan, pero recuerden que además hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras causas. El fenómeno del Raynaud, el síndrome seco, pacientes que tienen
un compromiso articular con, inflamatorio con artritis, y muchos de los compromisos sistémicos en los cuales cuando se nos presentan pensamos rápidamente en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Por ejemplo, la fiebre de origen desconocido, las glomerulopatías, las intersticiopatías. También pueden haber hallazgos de laboratorios que en forma persistente, de habiendo descartado otras causas que expliquen su alteración, pueden corresponder a una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, reactante de fase aguda persistentemente elevado, habiendo descartado infecciones, neoplasias, como la velocidad de eritrosedimentación de la proteína C reactiva, la hipergamia globulinemia policlonal, muchas alteraciones hematológicas, tanto citopenias y además, por ejemplo, ferritina elevada, alteraciones del sedimento urinario, pero en forma persistente y, repito, habiendo descartado otras causas que puedan merecer la búsqueda de esta alteración. Para ello, entonces, para hacer diagnóstico, tenemos que hacer la historia clínica. ¿Y cómo hacemos la historia clínica? Esta es la herramienta fundamental para la sospecha de la enfermedad autoinmune. Por tanto, tiene que ser exhaustiva. Entonces tenemos que preguntar por órganos y sistemas y hacer un examen físico completo. Habitualmente, cuando les enseñamos esto en la práctica, les decimos, tienen que preguntar, y esto les puede ser útil para otras historias clínicas donde lo sistémico esté presente. Entonces, en esos casos, ¿verdad?, es importante preguntar lo que nosotros le llamamos hacer la historia clínica de afuera adentro, de arriba abajo. Es decir, empezamos por lo cutáneo, por lo subcutáneo, por músculo, articulación, sistema nervioso central, y empezamos a bajar ojos, otorrinolaringológico, etc. Y ahí es que vamos a realizar la historia clínica lo más completa posible, evaluando todos los órganos y sistemas para poder ver cuál es el balance lesional. Y ese es el objetivo. El objetivo de esta historia clínica es confeccionar un balance lesional clínico. ¿Con qué objetivo? También con el de no solo elaborar un diagnóstico y una sospecha clínica, sino también luego de plantear un tratamiento en estos pacientes. Y ustedes lo van a ver esto a medida que recorran las enfermedades, donde la importancia de saber qué compromisos tiene para saber cómo estudiarlo y cómo tratarlo. Y estos son los compromisos que les decíamos en las preguntas: lo cutáneo mucoso, articular, muscular, seroso, que si ustedes ven es de afuera adentro, arriba abajo, y ustedes allí pueden ver todas las síntomas, signos y presentaciones clínicas que pueden tener, ¿verdad?, los distintos compromisos por órgano, ¿no? Los tienen allí en la tabla, los pueden después ir a ver, por ejemplo, en lo cutáneo mucoso, las úlceras orales, el eritema malar, pápulas de Gottron, todo esto que lo vamos a ir ahora recorriendo. Entonces, cuando el paciente se nos presenta, viene con un motivo de consulta, nosotros tenemos que hacer la anamnesis de ese motivo de consulta y confeccionar y preguntar el resto de los síntomas de afuera adentro, de arriba a abajo, como les decíamos, para hacer el balance lesional. Y empezamos por el compromiso cutáneo mucoso. En la piel y en las mucosas lo más importante es examinarla en forma completa. Es importante, cuando tenemos una lesión, saber bien qué ubicación tiene, qué tipo de lesión es y la evolución de esas lesiones, cómo empezaron y cómo son actualmente, qué extensión tiene la piel y se también compromete mucosas, y cuánto tiempo de evolución tienen estas lesiones. Hay algunas lesiones que, si bien se pueden ver y que son características en las enfermedades autoinmunes, se pueden ver en otras enfermedades. Existe, por ejemplo, la fotosensibilidad, donde la exposición solar genera una lesión cutánea que en realidad para digamos, considerar la fotosensibilidad tiene que persistir en el tiempo y por lo menos más de 24 horas. Livedo reticularis, que ustedes vamos a ver algunas fotos de eso, que se vinculan a determinadas enfermedades, el fenómeno de Raynaud, que también lo vamos a analizar por separado, alteraciones en las faneras, por ejemplo, alopecias, que pueden ser difusas o también localizadas, y lesiones específicas, que son las que les vamos a mostrar, que son lesiones específicas de algunas de las enfermedades autoinmunes que tienen una expresión importante en la piel. Por ejemplo, el lupus. Ustedes ven aquí un lupus cutáneo agudo, que es el eritema malar fotosensible clásico que respeta el surco nasogeniano, como lo pueden ver claramente en esta foto. El lupus cutáneo subagudo, esto lo vamos a ver después en la clase de lupus, pero que tiene dos formas de presentación: una forma anular, como la foto que está aquí abajo, y una forma psoriasiforme.
que en general compromete tronco y miembros superiores, un lupus cutáneo crónico, que habitualmente es en cara y periauricular, que tiene otras formas de presentación como el lupus mucoso, con lesiones que son palatinas y que en realidad que son indoloras la mayoría de las veces. Son muy similares a las lesiones, si ustedes lo pueden ver, a las que se pueden ver en la cara o en la piel. También podemos ver lo que se llama paniculitis lúpica, es decir, el compromiso del tejido celular subcutáneo, de la hipodermis, en donde hay una afectación del lobulillo y se producen verdaderas inflamaciones que luego dejan cicatrices atróficas como los que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Hay otras formas de presentación también. Y esto un poco los diferencia de la clásica paniculitis, que es el eritema nodoso, que en realidad es un síndrome con múltiples causas, donde una de las causas son algunas de las enfermedades autoinmunes, y que la paniculitis no es tanto del lobulillo, sino más del septo, y genera más nódulos dolorosos, sobre todo de miembros inferiores. Eso es simplemente para que lo puedan, diferenciar, y sí que puede ser una de las formas de presentación en las enfermedades autoinmunes, el eritema nodoso. Como les decía, la libido reticularis, que se asocia frecuentemente, se puede asociar a otras enfermedades, incluso enfermedades hemato-oncológicas, pero sí que es bastante frecuente y puede ser constitucional en las enfermedades autoinmunes, sobre todo en el lupus asociado a síndrome antifosfolipídico, en el síndrome antifosfolipídico y en algunas vasculitis. Hay dos formas de presentación, que esta es la clásica, la que estamos señalando, que en general es como la puesta de la red venosa, en la cual uno ve toda, es como la imagen de una red, ¿verdad? Con círculos cerrados, esa es la clásica, y cuando esos círculos están abiertos se llama libido reticularis racemosa, y esta sí que es francamente patológica y hay que buscarle, entre otras causas, el síndrome antifosfolipídico y las vasculitis. Verdaderas vasculitis, ¿verdad? Vasculitis cutáneas, ¿verdad? Con el clásico púrpura vascular que ven en la primera foto, o lesiones ulceronecróticas como ven en la segunda foto, o verdaderas necrosis con amputaciones espontáneas como ven en la tercera foto. Este es el caso de una vasculitis que se llama vasculitis crioglobulinémica, que no la tienen por qué saber, pero sepan que estas cosas existen y que cuando vemos estas presentaciones clínicas tenemos que pensarlas. Otra enfermedad autoinmune que también tiene mucha expresión en la piel es la dermatomiositis. Una de las características casi patognomónicas son estas maculopápulas que ocurren sobre los nudillos o sobre las superficies articulares, en las manos, pueden pasar en los codos, en las rodillas, que se llaman pápulas de Gottron. Aquí quizás las pueden ver en las imágenes, en la tercera imagen más claro, que son patognomónicas de esta enfermedad, ¿no? También lo que se llama el facies en heliotropo, que es un eritema violáceo que fundamentalmente abarca los párpados, como se puede ver en esta foto inferior, párpado superior e inferior, que le da el aspecto de un facies en heliotropo, ¿sí? Y es un eritema violáceo que muchas veces puede extenderse también a la frente y a las regiones malares, y también puede extenderse en otros sectores. El mismo eritema, pero que se da en el tronco, en la cara posterior, como simulando tener puesto un yal, que se llama así, signo de yal, o el mismo eritema pero en muslos, que se llama el signo de la pistolera. Otro signo característico que es como una distrofia cuticular con telangiectasias, incluso se puede ver las alteraciones microvasculares sin necesidad de hacer un aumento y de hacer una capilaroscopía, como vamos a ver, que es una prueba complementaria que nos sirve para encontrar algunas alteraciones de la microvasculatura, y que le da un aspecto, ¿no? Como por eso se llama signo de manicura, como de alteración, digamos, como si se hubiesen sacado la cutícula y lastimado, ¿no? La esclerosis sistémica, que es otra de las enfermedades autoinmunes, si bien no es muy frecuente, es bastante característica, y la carta de presentación está en la piel. De hecho, el signo fundamental que la define es la esclerodermia, pero eso no quiere decir que no pueda faltar. Existen esclerosis sistémicas sin esclerodermia, y cuando hablamos de esclerodermia hablamos de la induración de la piel, ¿verdad? Una induración que deja la piel primero dematosa y luego más acartonada, que se fija a planos profundos y dificulta pinzar la piel,
¿verdad? Dificulta que se pueda pinzar la piel y deslizarla sobre planos profundos, eso se llama esclerodermia. Y para decir que el paciente tiene una esclerodermia, esa induración de la piel tiene que suceder de las metacarpofalángicas hacia el eje proximal. Y según hasta dónde alcance, como vamos a ver, nos hace pensar en alguno de los subtipos de esclerodermia. Cuando esa esclerosis cutánea ocurre de las metacarpofalangias al eje distal, es decir, eso ocurre en los dedos, se llama esclerodactilia. Y como ustedes pueden ver, esto sucede en la esclerodermia, en la fase inicial puede haber una fase acá de dedos que se llaman dedos engrosados, dedos en salchicha o puffy finger, y esta esclerodactilia, estos edemas luego se ven más adelante en la evolución, cuando la piel se sigue fibrosando, se fija más a planos profundos y puede generar lo que le sucedió a esta paciente, que son verdaderas contracturas en flexión de las manos, ¿no? Y en la cara, por ejemplo, tiene desaparición de todos los pliegues y genera una especie de pseudo rejuvenecimiento, incluso con dificultad en la apertura bucal y con una microstomía, también aparición de estos ovillitos vasculares que se llaman telangiectasias, que son distintas a las que ustedes están acostumbrados a hablar en el alcoholista, que son más hilitos. Estos son ovillitos que se ven sobre todo en la cara, como en esta paciente, y también muchas veces en las manos. Aquí pueden ver también las lesiones, los puffy finger o dedos en salchicha, ¿sí? La esclerodactilia. También pueden haber alteraciones de la microvasculatura, generan depósitos de calcio subcutáneo, eso se llama calcinosis, ustedes lo pueden ver, se pueden ver en las zonas de extensión, también en el extremo distal de los dedos, como en este caso, en el dedo, en la calcinosis cutánea que ven en la foto superior, y también, bueno, ahí lo ven en los codos. Estas lesiones de calcinosis se ven en la esclerosis sistémica, en las que tienen alteraciones microvasculares, donde hay una isquemia, aunque no se sabe muy bien cuál es la patogenia de este signo clínico, pero también se puede ver en otras enfermedades como la dermatomiositis. Y les dejé aquí las manos de mecánico, porque estos se pueden ver en algunas dermatomiosíticos, que son como lesiones, digamos, en los bordes de los dedos que simulan, digamos, como manos sucias, como manos de mecánico. Y ustedes, les dejé esta foto porque me pareció interesante. Si bien en la primera foto aquí se ve la esclerodermia y se ve cómo no es posible pinzar la piel sobre planos profundos, y me pareció interesante mostrarles cómo a veces con los tratamientos, en algunas de los tipos de esclerodermia, podemos generar lo siguiente. Este es el mismo brazo en la paciente luego del tratamiento, para que vieran cómo respondió y cómo mejoró, digamos, la induración y la elasticidad en la piel. Como les decía, entonces, la esclerodermia que puede presentarse, hay dos subtipos que son los clásicos, pero es mucho más complejo, eso amerita una clase, pero bueno, la esclerosis sistémica limitada, donde hay, ¿verdad?, induración cutánea de las metacarpofalangias al eje proximal, pero no sobrepasa los codos ni las rodillas, como pueden ver en la primera foto, y la que puede afectar toda la piel, como es la forma difusa. Pero la esclerodermia tiene un signo que casi que diríamos que no falta en la mayoría de las esclerosis sistémicas, y es el fenómeno de Raynaud. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando aparece el fenómeno de Raynaud, que es un acrosíndrome, es si es un fenómeno de Raynaud, y para ello debe cumplir con determinadas características. Debe tener 3 fases que son sucesivas, que es la fase pálida, donde se produce la vasoconstricción y los dedos están completamente pálidos, puede comprometer todo el dedo o parte del dedo, pedazos de dedo, ¿tá? Es menos frecuente que comprometa el pulgar. También puede comprometer otras zonas sacras, pero bueno, la primera fase es la fase pálida, la que no debe faltar. Luego se produce el lentecimiento de la circulación, apareciendo la hemoglobina reducida con cianosis, y posteriormente la vasodilatación, que sería la tercera fase. La fase que no debe faltar para definir el Raynaud y de esta manera diferenciarlo de otros acrosíndromes, como la acrocianosis, que no son fenómenos isquémicos, sino que es un fenómeno persistente de isquemia distal, también acral, o la eritromelalgia, que es también un trastorno en el cual fundamentalmente compromete los miembros inferiores y da mucho dolor urente y eritema
de miembros inferiores sin alteraciones de la macrocirculación, pero sí entonces de la microcirculación, que mejora con la posición declive, o el eritema pernio o perniosis, que también aparece también con la exposición al frío y da eritema parcheado de los dedos con prurito, bastante prurito, que es lo que quizás alguna vez escucharon que son los que se llamaban sabañones en otras. Y aquí ustedes pueden ver un cuadro de diagnóstico diferencial entre los acrosindromes, que bueno, la mayoría se presentan mujeres, pero obviamente en el Raynaud es mucho más frecuente en las mujeres, y siempre en estos casos hay que hacer todo un diagnóstico diferencial, ¿verdad?, con otros acrosindromes. Pero además la segunda pregunta, si llegamos a la conclusión de que esto es un fenómeno de Raynaud, es si este fenómeno de Raynaud es primario o secundario, y existen criterios clásicos que ya fueron definidos en el 88 por Leroy y Mester, de lo que corresponde a un Raynaud primario. O sea, el Raynaud primario es aquel Raynaud que no solo no se ha encontrado una causa secundaria, sino que habitualmente, característicamente, es más leve, es simétrico, no tiene obviamente compromiso de la macrovasculatura, no tiene otras alteraciones cutáneas. Cuando le hacemos una capilaroscopía, que ahora le vamos a mostrar, es normal, los anticuerpos son negativos, no tiene reactante de fase aguda. Que son esta clasificación, es la diferencia entre cuando pensamos que un paciente tiene un Raynaud primario o un Raynaud secundario. En general el Raynaud primario se ve en mujeres jóvenes, menores de 30 años, con toda la analítica normal y con una capilaroscopía, que es un estudio que permite ver, ¿verdad?, la microcirculación y los capilares, y puede no solo valorar el número de capilares, la cantidad de capilar por campo, sino también la morfología de esos capilares, y que determina determinados patrones. Por ejemplo, el patrón esclerodermiforme en distintas etapas evolutivas, que nos ayuda a plantear, ¿verdad?, el diagnóstico de un Raynaud secundario. Es decir, el Raynaud secundario, además de que se ve en general en mayores de 30 años, que no es tan simétrico como el otro, que tiene lesiones y úlceras digitales, que puede tener otras manifestaciones además del Raynaud, que puede tener anticuerpos positivos, y una capilaroscopía normal, ¿verdad? Ese es más característico, ¿verdad?, de causas secundarias, y sobre todo de la causa más importante, ¿verdad?, que ustedes ahí pueden ver todas las causas secundarias que puede haber de Raynaud, pero sobre todo de las causas más importantes, que son las enfermedades autoinmunes sistémicas, y dentro de ellas la esclerosis sistémica, como pueden ver acá. La esclerosis sistémica en un 90-95% de los casos tiene fenómeno de Raynaud, pero también se puede ver en el resto, ¿verdad? Bien, dejamos entonces el balance cutáneo, mucoso y vascular que correspondió al Raynaud, y vamos a ver que un paciente puede venir por un dolor articular, por una artralgia, o sea, dolor articular le llamamos artralgia. Cuando esa artralgia se acompaña de elementos fluxivos, que puede ser edema, calor, rubor, y un dolor con unas características inflamatorias, le llamamos artritis. El dolor de características inflamatorias es un dolor que aparece en el reposo y mejora con el movimiento de la articulación, que se asocia en general a la rigidez matinal, que es muy significativa cuando esa rigidez matinal es mayor a 30 minutos, es decir, los pacientes se despiertan rígidos, con dificultad en el movimiento, y a lo largo de esos 30 minutos o más de 30 minutos pueden lograr el movimiento. Es decir, que el dolor inflamatorio es aquel dolor que aparece en el reposo, mejora con el movimiento, y que se acompaña de rigidez matinal y de otros elementos fluxivos, ¿verdad? Eso diferenciándolos del dolor mecánico que puede tener, por ejemplo, un paciente con artrosis, donde el dolor sucede cuando el paciente empieza a mover la articulación. En reposo no duele, no sucede en los casos de enfermedades no inflamatorias, ¿no?, que comprometan la articulación. Una vez que nosotros sabemos que el paciente tiene una artritis, también es importante saber qué número de articulaciones compromete y cuáles son ellas.
Y con el número decimos monoarticular cuando es una sola, oligoarticular cuando son 2 o 3, o 4 o más articulaciones es poliarticular, y en ese caso, si tuviera una poliartritis, una artritis es una poliartritis. Es importante ver si tiene el compromiso de las articulaciones periféricas, pero también el compromiso axial, porque a veces nos ponen la pista de enfermedades como que asocian las espondiloartropatías, ¿verdad? También es importante ver cómo aparecieron las articulaciones. Aparecieron todas juntas, simultáneas, se fueron agregando aditiva, o una vez que mejoraba una articulación, migraba a otra articulación habiendo sanado la primera, y esas son las migratorias, y el clásico de esto es la fiebre reumática. También es muy importante saber qué tiempo de evolución tienen esta artritis o este compromiso articular, porque si es de más de 6 semanas le llamamos que es crónica. Así como, además de esto, tenemos que saber qué otras manifestaciones tiene fuera de la articulación. Y esto pasa con cada uno de los síntomas, es decir, si tiene un síntoma cutáneo, deberemos saber si tiene extracutáneo. Si tiene un síntoma articular, deberemos saber si tiene extraarticulares, que son todos estos que estamos repasando. Ustedes en esta foto pueden ver cómo se ve el edema de las articulaciones y ya hay deformación, ¿verdad? Ustedes ven las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales también afectadas, y los puños, ¿verdad? Y algo que no puede suceder nunca más es esto de que sucede en la artritis reumatoide, que es una artropatía inflamatoria que es erosiva, que deforma y lesiona las articulaciones, como ustedes pueden ver acá, y lo pueden ver en la placa cómo está destruida, ¿verdad? La superficie articular, incluso como es un ambiente inflamatorio, puede generar erosiones un poquito más a distancia, igual siempre justarticulares. Esto no lo podemos ver más. Aquello de que la artritis reumatoide es una enfermedad que evoluciona en empujes y remisiones y deja deformación, es algo que lo tenemos que sacar. O sea, tenemos que saber que está activa o no activa, pero en realidad lo que tenemos que lograr es la inactividad de la enfermedad. Por tanto, esto antes describíamos cada una de estas deformaciones y tienen nombre cada una de esas deformaciones, que no me interesa que las aprendan porque me interesa que hagan diagnóstico precozmente. A nivel muscular es importante preguntar si hay dolores musculares entre las articulaciones, si duele a la palpación, miositis, y si hay déficit motor, tanto proximal como distal. Esto se ve en un grupo de enfermedades, se pueden ver en otras, pero en un grupo de enfermedades que se llaman miopatías inflamatorias idiopáticas, que hay varias formas, que también daría para una nueva clase. Pero en general se le pregunta a los pacientes si tiene dificultad para elevar los brazos, si tiene dificultad para levantarse, ¿verdad?, de la cama o levantarse de la silla, si puede subir escaleras, si no tiene que subir de rodillas. Es decir, la miopatía que habitualmente se ve más frecuente es la miopatía proximal, ¿sí? Asimismo, hay compromiso del sistema nervioso periférico. Como ustedes verán, estamos yendo de afuera adentro, y ahora vamos a empezar de arriba abajo y empezamos con sistema nervioso, y pensando en lo periférico, empezamos justamente de afuera adentro lo periférico, y puede haber tanto mononeuropatías como mononeuropatías múltiples, que es cuando se afectan, ¿no?, varios nervios, pero no vinculados funcionalmente, o polineuropatía, cuando se afectan varios nervios distales vinculados funcionalmente, o polirradiculopatía, igual pero con compromiso proximal. También puede haber alteraciones en la comunicación nervio-músculo, o sea, enfermedades de la placa neuromuscular, como los síndromes miasteniformes. En el sistema nervioso central se puede afectar tanto el encéfalo como la médula, con mielitis, con encefalitis, con accidentes cerebrovasculares, ¿no?, con trombosis, como se puede ver en el síndrome antifosfolipídico, ¿tá? El ojo puede estar afectado en cualquiera de sus estructuras, o más externo con epiescleritis, o todas las lesiones de la úvea, ¿verdad?, que es todo lo que rodea también el cristanismo, el músculo ciliar y toda la coroides que llega hasta la retina, la uveitis, que es forma de presentación de alguna de las enfermedades autoinmunes. Y uno de los síntomas que es muy característico y que siempre tenemos que pensar si puede tener una enfermedad autoinmune, que se llama síndrome de Sjögren, es el síndrome seco. Estos pacientes cuentan que tienen el ojo seco, que tienen la sensación de una arenilla, de una basurita en el ojo, pero esto tiene que ser de forma persistente, requieren el uso de lágrimas artificiales, y en general este diagnóstico no solo lo cuenta el paciente, sino que nos lo cuenta el oftalmólogo con algunas pruebas para confirmar el ojo seco. A su vez, también puede haber boca seca, la sensación de tener la boca pastosa, de tener que tomar agua para tragar los alimentos, tienen más caries, ¿verdad?
la lengua se les puede ver seca, muchas veces tienen compromiso parotidio y submaxilar con parotiditis y submaxilitis. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica que afecta a las glándulas exócrinas y sobre todo la secreción entonces de lágrimas y saliva. Y es importante que cuando ustedes se encuentran con el síndrome seco, no solo piensen en el Sjögren, que es una de las cosas que hay que pensar, de las enfermedades que hay que pensar, sino también piensen en otras causas que la puedan determinar, como fármacos, los antidepresivos, los diuréticos, que también pueden dar ojo seco y boca seca, o algunas enfermedades infecciosas, virales, como el virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, el VIH. También otra enfermedad autoinmune, que es la sarcoidosis, también puede dar un síndrome seco cuando compromete las glándulas salivares y parotías. Esas son las enfermedades. Hay otra enfermedad que es muy nueva, que es la enfermedad por IgG4, que también la van a escuchar nombrar. Bien, entonces seguimos bajando y empezamos con las manifestaciones cardíacas. El corazón se puede afectar en sus 3 capas, puede dar una pericarditis con o sin derrame, puede dar una endocarditis con formas verdaderamente de la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es muy asociada al síndrome antifosfolipídico, que son verdaderas vegetaciones, que son endocarditis no bacterianas. El compromiso miocárdico, ¿verdad? Con lesión inflamatoria del músculo, del miocardio, dando miocarditis, que pueden generar después miocardiopatías dilatadas. Incluso compromiso de la arteria pulmonar en algunas de las enfermedades con hipertensión arterial pulmonar por lesión directa de la arteria pulmonar. En el compromiso respiratorio es importante saber que se compromete tanto la vía aérea superior como la vía aérea inferior. Pueden tener, por ejemplo, bronquiectasias, pueden tener bronquiectasias, puede haber compromiso, digamos, con broncoespasmo y lesión de la vía aérea inferior. Entonces, como les decía, pueden estar comprometidos el intersticio, ¿no? que se ve asociado a algunas de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, sobre todo la esclerosis sistémica, también la artritis reumatoide, el Sjögren. Puede haber compromiso pleural con pleuritis, que puede ser con o sin derrame, en el lupus, por ejemplo. Pero también tanto el compromiso respiratorio hay que tener en cuenta que es que puede estar debido no solo a la enfermedad, sino también a otras complicaciones, por ejemplo, el tratamiento, a infecciones, a la toxicidad de fármacos que pueden ser neumotóxicos. O sea que hay que tener en cuenta también otras etiologías. Y como decimos, en cada uno de los órganos y en cada uno de los compromisos, tenemos que pensar si no hay otra causa que esté explicando que no sea la enfermedad autoinmune. Es decir, las enfermedades autoinmunes son las enfermedades del diagnóstico diferencial. Entonces ahí ustedes pueden ver en lo respiratorio compromiso también de la vía aérea superior, con verdadera sinusitis y pólipos nasales, como en algunas vasculitis, ¿sí? Les señalé la serositis porque es muy frecuente que muchas de las enfermedades autoinmunes puedan empezar desde las serosas, con pleuropericarditis, con lo que llamamos poliserositis. No es nada infrecuente que esto suceda en algunas enfermedades, por ejemplo, en el lupus, y ni que hablar también en la artritis reumatoide, y a veces es casi que la forma de presentación en las enfermedades autoinmunes de los hombres. El compromiso gastrointestinal también puede ir de la boca al ano, puede asociar otras enfermedades autoinmunes organoespecíficas, puede haber trastornos de la motilidad esofágica, trastornos también intestinales de la motilidad que generan síndromes malabsortivos, diarrea crónica. Las manifestaciones nefrológicas, sobre todo es el riñón, y sobre todo la vedette en eso, el sector, es la glomerulopatía, ¿no? Como decíamos, es una de las formas de presentación de alguna de las enfermedades autoinmunes, y si tuviéramos que mencionar una, también mencionaríamos el lupus y también las vasculitis. La nefritis tubulointersticial también se puede ver, por ejemplo, en el Sjögren, y bueno, estos pacientes pueden presentarse desde hipertensión arterial hasta con una insuficiencia renal, hasta con tener, como decíamos, análisis de orina con alteraciones del sedimento persistente. En neomatológico podemos tener manifestaciones en más o en menos, ¿no? Las citopenias, cualquiera de ellas, casi todas pueden tener anemia. La anemia más frecuente en todas es la anemia de enfermedades crónicas, pero después también hay anemia hemolítica, sobre todo asociada al lupus, y también puede haber leucopenia, como en el Sjögren o en el lupus, o trombosis, ¿no? Trombosis que está vinculada muchas veces al síndrome antifosfolipídico.
Nunca hay que olvidarse de la patología obstétrica. En estos pacientes es muy importante preguntar el número de gestas, qué problemas tuvieron en el embarazo, si hubo morbilidad obstétrica, si hubo retardo del crecimiento intrauterino, preeclampsia, que en algunas de las enfermedades tienen mayor riesgo. O sea que es muy importante la historia obstétrica. Y siempre las manifestaciones generales, ¿no? Si el paciente tiene repercusión general, astenia, dinamia, que acompaña muchas veces a los brotes de estas enfermedades, adelgazamiento y también la fiebre. Pero esto quiero que les quede bien grabado, que la fiebre, hasta demostración de lo contrario, siempre en una enfermedad autoinmune, sea debut o una enfermedad autoinmune conocida, es del 1 al 1000 infecciosa. O sea que hasta no haberle descartado todas las causas infecciosas, yo no puedo atribuir la fiebre a la enfermedad autoinmune, ¿sí? Y esto es, repetimos, las enfermedades autoinmunes son las enfermedades del diagnóstico diferencial en cada órgano y también a nivel global, ¿sí? Una vez que terminamos la enfermedad actual, tenemos que preguntar antecedentes personales. Si ya conocemos la enfermedad autoinmune, vamos a preguntar cuándo le diagnosticaron, qué carga trae, qué balance lesional tiene la enfermedad, es decir, con qué carga, qué compromisos ha tenido, qué tratamientos le han hecho, qué adherencia y respuesta a esos tratamientos, si ha tenido algún evento adverso a ellos. También es importante preguntar si hay otras enfermedades autoinmunes asociadas a organoespecíficas, enfermedad celíaca, tiroides, diabetes, tipo 1. Otras comorbilidades que no son inmunes, que son muy importantes, que son los factores de riesgo vascular, porque se ha demostrado, tanto en artritis como en lupus, que las propias enfermedades son factor de riesgo, ¿verdad?, aterogénico, tanto, incluso igual, de tan riesgo como tener una diabetes. Por tanto, es importante el control de los factores de riesgo vascular. Y también a nivel familiar preguntar si hay enfermedades autoinmunes organoespecíficas o sistémicas o inmunodeficiencias, y es importante la raza también y la descendencia. Hay enfermedades que se ven más en algunas razas y en algunas descendencias, ¿sí? Cuando planteamos entonces el diagnóstico clínico, elaboramos un balance lesional y tenemos que solicitar pruebas complementarias que sean a medida de ese balance clínico y de mi sospecha clínica. Por tanto, voy a pedir pruebas inmunológicas destinadas al diagnóstico, a la sospecha clínica de la enfermedad autoinmune, que ahora que son los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide, los anticitrulinados, estos dos para la artritis reumatoide, los antifosfolípidos para ver que se pueden ver también en el lupus, y además puede tener el síndrome antifosfolipídico, los ANCAs, la complementemia, las crioglobulinas, son todos pruebas inmunológicas que pedimos según el balance lesional y nuestra sospecha clínica. A los pacientes en general le vamos a pedir actividad inflamatoria, le vamos a pedir otros exámenes que pueden tener que ver con el balance lesional, por ejemplo, si tiene un Raynaud le vamos a hacer capilaroscopía, le podemos hacer imagen, si tiene una artritis le vamos a hacer placas o ecodoppler articular, o placa de tórax, o tomografía, bueno, depende de lo que el paciente, lo que tenga en el balance lesional, ¿sí? Y muchas veces tenemos que llegar a la biopsia, ¿verdad? A la histopatología, es decir, si hay lesiones cutáneas le voy a hacer biopsia de piel, si tiene sospecho una glomerulopatía quizás tenga indicación de punción biópsica renal. Y también es necesario, como les decía, exámenes que estén destinados al diagnóstico diferencial, es decir, si tengo que hacer diagnóstico de infección o de una neoplasia, en vistas al tratamiento de los efectos adversos, y nunca se olviden de las serologías virales por importancia terapéutica, es decir, si tiene un virus B, muchos tratamientos no le vamos a poder hacer, o si tiene un virus C, sí que le podemos hacer, pero además hay que hacerle otros tratamientos, o lo mismo el VIH, así que es muy importante las serologías virales en estos pacientes. Es importante lo que dice acá, ninguna prueba inmunológica es de utilidad si no hay sospecha clínica de enfermedad autoinmune, es decir, si yo no sospecho una enfermedad autoinmune, no le tengo que pedir un anticuerpo antinuclear, ¿verdad? Y vamos a hablar de ellos, de los anticuerpos antinucleares, que están mal llamados anticuerpos antinucleares, pero la comunidad científica, resolvió que el ANA era tan ampliamente conocido que se dejó el acrónimo, pero son anticuerpos contra autoantígenos intracelulares, tanto del núcleo como del citoplasma. Por tanto, deberían llamarse antinucleocitoplasma, que es como en el último consenso, en el único consenso que tuvimos en el 2018 de anticuerpos antinucleares en nuestro país, lo llamamos anticuerpos antinucleocitoplasma.
Y estos anticuerpos antinucleares no se ven solo en las enfermedades autoinmunes, por eso es tan importante la sospecha clínica. Hay algunos que se ven en la población sana, otros que se pueden ver en infecciones, otros que se pueden ver en neoplasias o los que se pueden ver en las enfermedades autoinmunes. Por tanto, algunas premisas, ¿verdad? Tener anticuerpos positivos sin clínica no es igual a tener una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Para tener una enfermedad autoinmune tengo que tener síntomas además de anticuerpos. Si tengo un ANA positivo, no quiere decir que tenga un lupus. Hay otras enfermedades autoinmunes también sistémicas que pueden explicar el ANA positivo y algunas organoespecíficas. Tener los ANA a títulos bajos se pueden ver, como decíamos, en sujetos sanos y aumenta el porcentaje de ANA positivos en pacientes con la inmunosenescencia, con la edad, ¿verdad? Y pueden aparecer, como decíamos, en otras enfermedades inflamatorias, neoplasias infecciosas. Por tanto, para pedir un anticuerpo antinuclear, yo tengo que estar sospechando que el paciente puede tener una enfermedad autoinmune. Y si el paciente tiene una enfermedad neoplásica o infecciosa, hay que analizarlos en el contexto. No es que no pueda tener un fenómeno inmune también, pero hay que ver esos ANA en el contexto del paciente, en el contexto clínico, ¿verdad? Otra cosa importante de los anticuerpos antinucleares, que es otra de las premisas, es que los anticuerpos antinucleares tienen un valor diagnóstico. Es decir, yo los pido para ver si me apoyan el diagnóstico que estoy sospechando, pero no son útiles en el seguimiento. Quiere decir que podemos tener títulos de anticuerpos antinucleares que varían en el tiempo, incluso que fueron más altos aún con una buena respuesta al tratamiento, y eso no habla de la mala respuesta a la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que a mí los títulos de los anticuerpos que varían a lo largo del tiempo no me dicen que esa enfermedad pueda estar evolucionando bien o mal. A mí eso me lo marcan algunos otros anticuerpos, sí puede ser, pero no los antinucleares, y la clínica del paciente, mucho más que los títulos de anticuerpos antinucleares. Por tanto, los ANA se piden solo con valor diagnóstico, no se piden y no son útiles en el seguimiento. ¿Cuándo los pedimos? Los repetimos en la evolución, cuando yo sigo sospechando la enfermedad autoinmune y los ANA me dieron negativo y tengo una alta sospecha, bueno, sí, probablemente los vuelva a pedir, pero con intenciones diagnósticas y no de seguimiento de la enfermedad. Una vez que tengo el diagnóstico de la enfermedad, no debería pedirlos. La técnica de ANA antes se hacía por inmunofluorescencia en tejido de rata y actualmente se hace en células C2, que son células humanas procedentes del carcinoma laringio, que tienen una característica fundamental, es que tengan núcleos y nucleolos grandes que me permiten detectar mejor los patrones y ver mejor las estructuras, ¿sí? Y recordando un poquito la célula, ¿verdad? Pueden haber entonces antígenos que son nucleares y antígenos que son citoplasmáticos y a su vez depende en qué momento, ¿verdad?, del ciclo celular yo encuentre a la célula. Por tanto, el carcinoma laringio tiene núcleos grandes, nucleolos grandes y además, como eso se divide frecuentemente, podemos encontrarlo en distintos tiempos del ciclo celular, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con patrones nucleares, citoplasmáticos y con patrones que surgen del aparato mitótico también, ¿tá? ¿Qué resultados vamos a tener? Nos van a decir el patrón y el título, y lo consideramos significativo mayor o igual a 1 en 160, aunque actualmente, con los criterios nuevos de lupus, deberíamos considerarlo en algunos casos y según la sospecha clínica, sobre todo si es de lupus, con valores de mayores a 1 en 80. Cuanto más alto es el título, sí, más probabilidad de enfermedad autoinmune, pero me importa el contexto, lo repito. Nos van a dar distintos patrones, que algunos van a ser claramente específicos, como el homogéneo o el centromérico. Cada uno de estos patrones se corresponden a un antígeno, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que el mismo antígeno puede tener distintos patrones y un patrón puede corresponder también a varios antígenos y puede haber más de un patrón. Por lo tanto, esto es bastante complejo. Lo que sí es cierto es que estos antígenos se corresponden, estos patrones se corresponden con distintos anticuerpos específicos y estos con distintas enfermedades, ¿sí? Esto es como nos puede enloquecer. Y por eso existe una página que se llama ANA Patterns, en donde ustedes pueden entrar y buscar el patrón a qué puede corresponder, si es un patrón nuclear, citoplasmático, mitótico, y les puede dar, digamos, una orientación, digamos, clínico humoral.
Bien, una vez que planteamos, ¿verdad? El balance lesional clínico, analítico paraclínico asociado a las pruebas complementarias, que yo sé qué compromisos de órganos tengo, voy a tener que plantear un tratamiento y el tratamiento lo planteo según la enfermedad en la cual yo sospecho, si sé qué enfermedad autoinmune definida tiene, me es bárbaro, según ese balance lesional y según las comorbilidades. Por eso le decía lo de los virus, los de factores riesgovasculares. Es decir, que tratamos al paciente y no tratamos al laboratorio, ¿sí? Tratamos el balance, la enfermedad si la tenemos y las comorbilidades. Y contamos con un arsenal terapéutico que van desde los corticoides, que cada vez ahora lo usamos y ustedes van a tener clases específicamente de esto, cada vez los usamos a dosis más bajas y por periodos más cortos y tenemos más cuidados y hacemos más profilaxis. Los antipalúdicos, la hidroxicloroquina, que es entre otras enfermedades que se puede utilizar, es la piedra angular del tratamiento del lupus, inmunosupresores sintéticos, no biológicos, terapias biológicas y para pacientes graves, gamma globulina y recambios plasmáticos. Ustedes van a tener clases de... Una vez que yo me planteo el tratamiento, yo sé que una vez que empiezo el tratamiento, así como tiene indicación, puede tener también efectos adversos. Por tanto, tengo que realizar en algunos casos protección gástrica, en el caso de corticoides, profilaxis de osteoporosis y profilaxis de la complicación más frecuente que tienen los tratamientos inmunosupresores, que son las infecciones. Y las predisponemos a infecciones oportunistas. Por ejemplo, hay que hacer cribado de tuberculosis latente y de neumocitis girovesi en casos particulares que luego en algún momento van a tener alguna de esas clases también. Algo importante es que estos pacientes se tienen que vacunar dentro de las profilaxis infecciosas. Obviamente lo ideal siempre es vacunar a alguien previo a la inmunosupresión, pero muchas veces eso no es posible. Hay que revisar el sistema, el certificado de esquema de vacunación, y las recomendadas y en las cuales no hay problema y ni hay riesgos, que son vacunas seguras, son las vacunas inactivadas, que es la antigripal, la antineumocóxica y la de antihepatitis B, y las que obviamente no vamos a recomendar, y fundamentalmente cuando hay una inmunosupresión de alto grado, son las vacunas vivas atenuadas. ¿tá? Siempre es importante vacunar al rebaño, a los contactos cercanos. Entonces, mensajes para llevar de esta clase. Estos pacientes, lo más importante es reconocer que la autoinmunidad implica una pérdida de la autotolerancia, ¿verdad? Que existe un balance lesional clínico, que las pruebas complementarias deben ser a medidas, que el tratamiento según la enfermedad autoinmune y el balance lesional y que siempre tenemos que hacer profilaxis y entre ellas la vacunación. Y una frase que a mí me gusta mucho es que dice, los que no son capaces de reconocerse a sí mismos son los que están destinados a fallar, que es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. Y para terminar, quería ponerles el ejemplo de una historia clínica, elegí una fácil para que no tuviera, no fuera tan engorrosa, pero esta es una paciente de 40 años, tabaquista intensa, limpiadora, que tiene una historia de 2 meses de evolución de dolor y edema de articulaciones de manos, impotencia funcional, que inician en reposo y mejoran parcialmente el movimiento con rigidez matinal de 30 minutos. Agrega dolor en rodillas y en codos. No tiene fiebre, no tiene síntomas cutáneos ni sistémicos. Y al examen se le encuentran articulaciones dolorosas de manos de la segunda y tercera metacarpofalángica y la segunda y tercera interfalángica proximal de mano derecha y de la cuarta y quinta metacarpofalángica izquierda y de la tercera y quinta interfalángica izquierda del puño bilateral de la rodilla izquierda. Es decir, tiene un compromiso de manos y es simétrico porque tiene comprometido los grupos metacarpo, los grupos interfalángicos proximal. No tienen por qué ser exactamente la misma, pero sí los grupos, ¿verdad? Y tiene una escala de valoración analógica del paciente de la enfermedad de 80 milímetros o de 8, ¿no? Entonces, si hacemos un balance lesional clínico y diagnóstico, decimos que tiene una poliartritis crónica de pequeñas articulaciones con compromiso de manos con rigidez matinal. Decimos que tiene artritis porque tiene dolor, edema de articulaciones de manos, rodillas, codos, de características inflamatorias, asocia edema como elemento fluxivo, tiene rigidez matinal mayor a 30 minutos y tiene un dolor que aparece en el reposo y que mejora con el movimiento. Claramente tiene una artritis. Es poliartritis porque es mayor o igual a 4 articulaciones. Es aditiva porque fue agregando articulaciones. Es crónica porque lleva 2 meses, es decir, mayor a 6 semanas. Y no tiene compromiso axial, que nos pone en la pista de... nos aleja de algunas de las otras artropatías inflamatorias, como por ejemplo la psoriasis.
y no tiene manifestaciones extraarticulares. Si lo hubieran, las manifestaciones extraarticulares, hay que hacer el balance lesional que estuvimos haciendo, ¿verdad? El planteo diagnóstico es que es una artropatía inflamatoria, ¿verdad? Y por frecuencia, ¿verdad? Por la clínica referida, porque tiene un compromiso de manos que es simétrico, porque tiene una rigidez matinal significativa, por la edad, por el sexo femenino, porque no tiene compromiso axial ni otras manifestaciones extraarticulares, que en realidad podría tenerlas, ¿verdad? Pero no tiene sobre todo compromiso axial y por frecuencia esto corresponde a una artritis reumatoide. Y fíjense que el diagnóstico lo estamos haciendo a 2 meses. Para esto existen criterios diagnósticos, pero clínicamente ya está hecho el diagnóstico. Después de que decimos que tiene una artritis reumatoide, se calcula lo que se llama una clinimetría, que es la medida de determinados, esto lo van a tener en la clase de artritis reumatoide, o sea que no me voy a extender, pero nos calculamos la actividad inflamatoria, entonces podemos decir que en este paciente, sin hacer muchos cálculos, tiene una artritis reumatoide con, no es el objetivo de la clase, por eso, pero ustedes esto lo van a ver en una clase específica, tiene una artritis reumatoide con alta actividad. Le pedimos pruebas complementarias para completar nuestro diagnóstico, pero ya tenemos el diagnóstico clínico. Le vamos a pedir los anticuerpos específicos, factor reumatoide y anticitrulinados. Vamos a completar la valoración con placa de manos, que se pide palmoplaca, y de pies, frente, perfil y oblicuo. Y como muchas veces en las placas de manos lo que podemos ver es simplemente una osteopenia justarticular, erosiones y pinzamientos, que esos pueden ser tardíos y aparecen recién a lo largo del año de evolución, a los 2 meses puede no tener nada, es importante en esta paciente pedirle un ecodoppler articular, o bueno, si accedemos, como hay en otros países, a hacer resonancia de manos, ¿no? Le pedimos actividad inflamatoria, BES y PCR, porque además tenemos que hacer la clinimetría. Nos planteamos diagnóstico diferencial, en este caso no nos ofrece mayores dudas, pero a veces esta forma de presentación puede ser muy similar, por ejemplo, a la artritis psoriásica, ¿tá? En este caso es muy característico. La artritis psoriásica tiene compromiso axial y compromiso también de las interfalángicas distales, que habitualmente no se ven en la artritis reumatoide. Por tanto, en este caso no nos genera demasiadas dudas y por la clínica, y luego si nos apoyamos en algún elemento paraclínico nos puede ayudar. Le vamos a pedir valoración general y en vistas al tratamiento, que incluye las serologías venales, y en esta paciente vamos a empezar el metotrexate y corticoides a dosis bajas, y la vamos a vacunar si podemos antes, y si no, la vacunamos igual. Esto es un poco para que vean cómo más o menos se analizan las enfermedades autoinmunes. Claro, es cierto que ustedes les puede pasar, en realidad, que tengan muchas más manifestaciones, y bueno, ahí armarán el balance lesional y van a ir sacando, digamos, abriendo, digamos, sacando flechas para pedir otros estudios analíticos, y el tratamiento lo van a plantear en base a eso. Así que bueno, muchas gracias, y bueno, empezaron el módulo con esta introducción a enfermedades autoinmunes y van a ir recibiendo el resto de las clases más adelante.